El día de hoy se han visto varios temas importantes que yo esperaría sean para ti importantes. Han sido temas bien concretos, bien puntuales, pero en extremos significativos. Se ha visto al día de hoy que todo es de Dios, por ahí partimos. Continuamos viendo que debemos vivir en contentamiento con lo que Dios te da y que con eso tienes que ser un administrador fiel. También posteriormente vimos que tienes que servir a Dios con lo que Él te da y tienes que recordar siempre que Dios es primero. Posteriormente vimos que, esto fue la semana pasada, debes vivir libre de deudas. Debes de vivir libre de deudas con el principio único de poder servir a Dios y ser también generoso. Eso lo vimos hace 8 días y hoy vamos nuevamente a ver un punto básico. Yo toqué ya 4, hoy vamos a ver uno más. Y el asunto es que estos temas tan esenciales a veces los olvidamos y olvidamos el punto de partida, que es una instrucción concreta de Dios. Debemos de recordar siempre esto básico. Yo te pido que tomes nota, que vuelvas y hagas una revisión de todo lo que se ha visto, porque realmente es importante. Y ahora que ya no va a haber reuniones en miércoles, se quede ese ánimo y esas ganas de discutir lo que se va a ver hoy, porque yo espero que sea Dios hablándote y mostrándote lo que Él tiene para ti en este momento. Y quisiera, antes de comenzar a desarrollar el tema que vamos a ver es quisiera antes de arrancar, dar la siguiente figura, el siguiente ejemplo. Seguramente tú has ido en algún momento al fisioterapia, con el fisioterapeuta, y ahí has de tener tu experiencia. Y tienes que ir a un fisioterapeuta porque te sentaste mal, porque te paraste mal, porque estás haciendo algo mal y te descompusiste. El asunto tiene que ver que tienes que ir a que te compongan. Vas con el fisioterapeuta, vas y se acaban tus males. Pero él te deja acciones correctivas en tu cuerpo para que las hagas, para que las desarrolles y no vuelvas a hacer de manera involuntaria esos movimientos incorrectos que te estaban llevando a provocarte un mal. De manera involuntaria, tú haces algo que te provoca un mal, tú solito te estás provocando ese mal. Bien, en el cierre de la semana pasada tenía que ver con que tú deberías de planear para pagar y deberías también que planear no volverte a endeudar. Vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar viendo el tema de la planeación, viéndolo de manera puntual en muchos órdenes y en todos los órdenes que están en tu vida. Y para esto quisiera decirte lo siguiente, que es en lo que nos vamos a concentrar en esta mañana. Y dice: si planifico como Dios me enseña mi vida, si planifico mi vida, mis posesiones y mi dinero, seré un buen mayordomo. Y hemos dicho que ser un mayordomo es ser un administrador, y de eso hemos venido hablando varias semanas ya. Y si yo hago esto, me encontraré que estoy honrando a Dios y particularmente yo estaré teniendo un beneficio en mi vida. Para ver este tema de planear como Dios lo enseña, vamos a concentrarnos en ver 4 puntos y espero sean más que de interés, que sean reveladores para ti, por si lo has olvidado, por si es nuevo, anótalo, apréndelo. Pero vamos a ver dónde estás, te vas a evaluar en este momento, dónde está tu realidad con el tema del dinero. Vamos adicionalmente a ver el fundamento bíblico de la planeación. Y
si hasta aquí te interesa esto, vamos a ver adicionalmente cómo hacerlo, cómo me dice la Biblia que lo debo de hacer. Sí, lo dice la Biblia. Y vamos a terminar viendo y vamos a terminar revisando cómo usar las herramientas que hay para planear. Estamos hablando de planeación, estamos hablando de cosas que tú y yo hacemos todos los días. Y la primera a la que quiero llamar tu atención es que ubiques tu realidad. Ojo, y sí quiero que te lo respondas. Ubica tu realidad con el uso del dinero. Quiero que tú te respondas lo siguiente: ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Te has preguntado cuánto puedes gastar? Y también te pudiera responder cuánto debes gastar. Son dos cosas diferentes, ¿Cuánto puedes y cuánto debes? Con insistencia se ha hablado en estos días del tema de la tarjeta de crédito. Y también fue tema de discusión este miércoles. Pero tú ya sabes cuánto puedes y tienes claro también cuánto debes de gastar. Son preguntas significativamente importantes que definen la operación de tu vida, y estamos hablando de cosas bien usuales de todos los días, de todas las semanas, de todas las quincenas. Y algo que necesitas diferenciar es si lo que necesitas diferenciar entre lo que necesitas y debes de gastar contra lo que te gustaría pero no deberías gastar. Espero que, si no lo habías pensado, estos dos contrastes de lo que debo y lo que puedo, lo que me gustaría y lo que tengo que hacer, el día de hoy te lleven a pensar un poquito, o muchote, en reflexionar en cómo está la operación del uso de tu dinero. Ahorita estoy hablando realmente solamente de dinero, porque debes ubicar tu realidad. El punto que estamos es, ubica tu realidad con el uso del dinero. Me voy a regresar. ¿Sabes cuánto puedes diferenciarlo contra cuánto debes de gastar? Y por otro lado necesitas también diferenciar esto, lo que necesitas y debes gastar contra lo que te gustaría y no deberías gastar. Esta primera parte te la dejo para que tú la captures, que realmente te la lleves, la discutas en casa, si estás casado con tu esposo o esposa, si eres hijo de familia, que lo puedes discutir con tus papás y viceversa. Porque quiero pasar al siguiente tema, hermanos. Quiero que nos ocupemos de el fundamento bíblico. ¿La planeación tiene acaso un fundamento bíblico? Ya se me fue, ya regresó. Mira, Dios planea. El fundamento bíblico es Dios planea, y lo vamos a ver ahora. Y yo espero que estén ahora aquí todos los líderes de ministerio, porque esto es importantísimo, es algo que hemos venido caminando desde hace varios años ya, y buscando darle el significado trascendente que tiene el tema de planear. Y ahora no solamente quiero llamar la atención de los que son líderes, quiero llamar la atención a tú que tienes una responsabilidad delante de Dios para hacer las cosas. Dios planea. Y dice Jeremías 29:11, y lo mismo, habrá unas que aparecen ahí, habrá otras que no. Está atento. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. El Señor mismo está diciendo esto. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios lo sabe. Me regreso. Los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Está trazando un plan, está trazando una dirección, por supuesto, en el presente actual y en el presente inmediato futuro. Yo sé los planes. Aquí
esta cita nos deja ver claramente que el proceder de Dios es planear. Eso hace el Padre. Eso hace el Padre. Y el Hijo nos declaró bien simple lo siguiente. Jesús decía, y se leyó en Juan 15, se leyó hace un momento, Juan 5, versículos 17, 19 y 20. Jesús dice esto, pero él respondió, ahora mi Padre trabaja y yo también. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer al Padre. De esto se ha trabajado mucho en otros foros, de el ejemplo que Jesús nos está dando tiene que ver con que es lo mismo que su Padre hacía. Y si Dios planeó, voy a terminar la cita, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas Él mostrará para que se admiren. Termina ahí el texto. Dios comenzó todo a partir de un plan. Todo lo comenzó a partir de un plan maestro y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Este fragmento que acabo de leer de Juan pudiera resumidamente plantearse de la siguiente forma. ¿Por qué debo planear? En punto número 1, debo de planear porque Dios lo hace. Si Dios planea y Jesús hace lo que su Padre hace, ¿por qué tú y yo no deberíamos de planear? ¿Por qué debo de planear? Porque Dios lo ordena. Proverbios 4:26 dice, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y finalmente, 1 Corintios 14:40 dice, pero que todo se haga decentemente con orden. ¿Por qué puedo planear? ¿Por qué debo de planear? Porque Dios lo hace, porque Dios lo ordena y finalmente porque es una buena mayordomía. Y Efesios 5 del 15 al 17 dice así, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál sea la voluntad de Dios. Estoy tocando versículos de Proverbios. Y si para estos temas de mayordomía nosotros nos quedáramos solamente analizando el Eclesiastés y Proverbios, pudiéramos rescatar muchas cosas que nos ayudarían a planificar, a poder hacer un trazo de nuestra vida para poder seguir adelante. Hemos visto, pues, el fundamento bíblico que es Dios planea. Vamos ahora a ocuparnos de cómo planear. El siguiente punto es cómo planear y vamos a ver una aplicación bíblica que a veces pasamos por ahí y no identificamos porque no queremos ver esa parte, vemos otras que también son por supuestamente buenas, pero quiero rescatar el cómo hacerlo, porque viene indicado en la palabra santa, en las Escrituras. Y bien, quiero al respecto decir lo siguiente. ¿Tú sabes cómo planear? ¿Tú sabes cómo hacerlo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y no la voy a leer toda. Si tú no conoces la historia de Nehemías, te sugiero que la leas. Y para iniciar este punto quiero leer solamente unos versículos del capítulo 1 de Nehemías. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes
de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, rey de Persia. Estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, y le pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías estaba en cautiverio, estaba cautivo por un imperio persa, y él chambeaba como copero del rey. Y vinieron algunos que fueron a darse la vuelta a Jerusalén y les declaró lo que había ocurrido ahí, y ahí sigue la historia. Le detallan cómo están las cosas y en consecuencia él empieza a hacer varias cosas que hemos de tocar solamente algunas de manera así, muy puntual, que son las que conviene ahora que podamos ver. Entonces, el asunto y por el cual queremos llegar a esta historia de Nehemías y lo vamos a utilizar es porque el primer punto que debes hacer para planear, acuérdate que estamos en el punto de respondernos cómo planear. Para poder planear tú tienes que pensar en todo detalladamente. Tú tienes que pensar en todo detalladamente y tienes que dedicarte tiempo para, hablando de ti, ver todos los detalles de tu vida. Y todos los detalles de tu vida tienen que ver en las responsabilidades que tienes como proveedor, como servidor, como trabajador, si eres hijo, como hijo, etc. Tienes que pensar en todos los detalles. Nuevamente, cuánto puedes y cuánto debes de gastar. Eso es pensar en los detalles. No pensar que si tienes un plástico ahí porque dice que tienes un montón de disponible, lo tienes. Tienes que preguntarte cuánto puedes y cuánto debes de gastar, y tienes que identificar tus necesidades reales y cruzarlas solamente contra aquello que es un deseo, sin ahorita decir que los deseos son malos, pero tienes que identificar tu realidad, tienes que pensar en todo detalladamente. Las Escrituras nos dicen al respecto lo siguiente, Proverbios 13:16, dice así: todo hombre prudente obra con conocimiento, es decir, ya pensó, es decir, ya evaluó, ya detalladamente hizo un inventario. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Eso es Proverbios 13:16. Si volteo a ver Proverbios 14:8, dice lo siguiente: la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Hay un contraste en todo el transcurso de los proverbios entre el que busca la dirección de Dios y el que no la busca, el sabio y el necio. Tienes que pensar en todo detalladamente. ¿Cómo planeo? Tienes que establecer metas. Una vez que detalles cuáles son tus necesidades, ojo, y las alineas con lo que debes hacer, necesidades con deberes, podrás establecer metas concretas, no ilusiones. Si no tienes un objetivo claro, que trae un origen de una necesidad clara, y no estableces una meta para lograrlo, estás viviendo en una ilusión. Te doy un ejemplo bien simple. Tenemos que comer esta semana. Es simple. ¿Qué vas a hacer? Quisiera tener el souvenir que tú quieras. Tienes que tener claro, hermano, que debes de buscar establecer metas y cumplirlas. Dice Nehemías 2:5 lo siguiente, a unas preguntas que le hacía el rey a Nehemías. Nehemías responde esto: y respondía el rey:
si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, porque ni más ni menos, este cautivo le pidió a su cautivador, es decir, a su dueño, ni más ni menos que le diera chance de ir al jacalito de donde lo arrancó, porque tenía que construir los muros. Le pidió permiso. Y Nehemías venía preparado con esta respuesta cuando le preguntó Artajerjes: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Nehemías tenía claro qué iba a hacer. ¿Tienes claro qué tienes que hacer? Y una de las preguntas que hacíamos hace unas semanas y de manera diferente se ha venido repitiendo es: ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti con tu trabajo, para ti con tu dinero? Si ya te respondiste esa pregunta, que siempre que la hago, la he hecho en 3 lugares diferentes, los veo con la misma cara de angustia, me gustaría que le dediques tiempo para orar y encontrar esa respuesta. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios contigo con el dinero que te está dando? Porque si no lo sabes, no vas a poder establecer metas. Eso respondió Nehemías. Tienes que establecer metas, pero además tienes que establecer fechas. Una meta que no está acotada en un tiempo, pues nunca la logras, así de simple. Voy a bajar de peso este año. ¿Cuándo? Este año. Establece fechas. Debes de tener en claro las fechas en que tus compromisos económicos se cumplen. La semana pasada se dijo: planea pagar y planea no seguirte endeudando. Tienes que saber cuándo tienes que pagar la luz y cuándo tienes que pagar el agua, y ponle el abanico de gastos que tengas. Tienes que saberlo, tienes que tener fechas. Si una meta no tiene un límite de tiempo, no es meta. No te engañes. Si tu objetivo es no seguir endeudándote y no le pones una fecha, no te engañes. No estás haciendo nada al respecto. Y estamos llegando acá con estos principios, hermanos, porque son principios que salen de la palabra de Dios. No son buenas recomendaciones, no son buenas, algo que se descargó de algún libro, buenas prácticas. Son situaciones que la palabra sagrada nos está dejando para que, si somos sabios, nos encaminemos sobre ellas. Si no le pones límite de tiempo a una meta, te estás engañando. Y ahorita estamos hablando de dinero, pero ponle lo mismo para cualquier otra situación en tu vida que esté ocurriendo, que debas de corregir hacia el sendero donde Dios quiere que tú camines. Nehemías le dijo también a Artajerjes lo siguiente: entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Nehemías no solamente fue atrevido, sabía qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y además en cuánto tiempo lo iba a hacer. Tienes que actuar sabiamente, hermano. Tenemos que ser sabios. Tengo que planearlo. Y finalmente, tienes que calcular el precio. Finalmente tienes que calcular el precio. Y solamente para continuar con Nehemías, referiré lo que dice el versículo de Nehemías 2:8. Qué importante es, antes de leer esto, nuevamente decir: todo plan exige tiempo y dinero. Todo plan exige tiempo y dinero. Debemos entonces elaborar un presupuesto. Tienes que tener un presupuesto. Tienes que hacerlo. Estamos viendo aquí que lo está ocurriendo. Dice Nehemías 2:8: una carta para Asaf, guardia del bosque del rey, a fin de
de madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí entonces. Aquí habría mucho que decir al respecto de esto, pero ya llevaba sus cálculos Nehemías. Ya sabía qué iba a hacer, cuándo lo iba a hacer y cuánto iba a ocupar. Decimos muy comúnmente, le midió muy bien el agua a los camotes. Le midió muy bien el agua a los camotes Nehemías, y quisiera hacer una referencia adicional a esta historia de Nehemías que tiene que ver con calcular el precio, hacerte un presupuesto. Otro ejemplo que el mismo Jesús puso delante de sus discípulos, y esto está en Lucas 14. Y lo interesante es de Lucas 14, si tú volteas de rápido para ver cómo empieza este fragmento del versículo 15 de las palabras de Jesús, dale vuelta rápido, abre tu Biblia en Lucas 14 y ubícate por favor en el versículo 25. ¿Cuál es el título que aparece ahí? No hay. El costo del discipulado. Qué interesante es que cuando están en pleno training, en pleno entrenamiento los discípulos, su maestro, el costo del discipulado, su maestro les presenta este siguiente ejemplo que voy a leer. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Habla de qué? Sentarse primero y calcular ¿qué? El costo. Está hablando de pensar en todo detalladamente y de cuantificarlo. No sea que cuando hayan echado los cimientos, es decir, cuando hayas empezado, no puedas terminar todo lo que se empezó y los demás empiecen a burlarse de ti. Y termina diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. De este fragmento que se está revisando de las palabras de Jesús, pudiéramos rescatar de manera resumida varias cosas que te dejo ahí. Debes calcular tus costos, tus gastos, debes de calcularlos, debes planear y terminar. No se queda en sueños, tienes que planear, poner fechas y terminar. Debes considerar, pues no quedar en vergüenza. Planea no quedar en vergüenza. Y finalmente, planea para vivir una vida con la calidad que Dios desea para tu vida. Los planes de Dios son perfectos y podemos referir varios versículos para eso. Y todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Prepárate para vivir una vida con la calidad que Dios desea, no con la calidad de vida que alguien más te diga que tienes que tener. No confundas la calidad de Dios de vida que quiere para ti con la que alguien más te diga que debes de tener. ¿Estamos? Y finalmente, esto está bien interesante, prepárate para darle cuentas a Dios. Y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? Este es un hipotético, ¿sale? ¿Qué pasaría si Dios en este momento llegara a tu casa y te pidiera que le des cuentas de cómo estás usando el dinero que te dio? ¿Cómo responderías esa auditoría? ¿Cómo responderías esa evaluación, si te parece mejor la palabra? Si Dios mismo llega y te dice, a ver, fulano, yo te he dado tanto, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Gastas así tu dinero? Qué lástima que ya no hay reunión el miércoles. Debemos de considerar seriamente
lo siguiente, hermanos. Presta atención. Es probable que no conocieras estos puntos que se acaban de mencionar. Es muy probable que no los hayas conocido y por lo tanto muy seguramente no estás planeando para usar bien el dinero que Dios te dio. Y no hablo solamente de lo que se está viendo en este momento, sino lo que se está viendo durante el transcurso de las semanas anteriores, en esta temporada de mayordomía. Pero si esto lo hubieras sabido o no, si es nuevo para ti, pon atención, debes aprovechar este conocimiento ahora, porque si no lo haces, estarás impidiendo que Dios forme tu carácter. Si no aprovechas esto que se te está enseñando hoy, tú mismo te estás poniendo una piedrota de tropiezo enfrente de ti y estás prohibiéndole a Dios que Él moldee tu carácter, tú solito. Si no dejas a Dios formar tu carácter, le estás impidiendo forjarte. Y podría hablar respecto a la analogía del alfarero, pero estás impidiendo que Dios te forje. Van a pasar de manera desapercibida todo lo que hasta hoy has vivido, hablando de lo que estamos hablando, hemos revisado de los temas de mayordomía, van a pasar de manera desapercibida todas estas experiencias de tu vida y este conocimiento va a pasar de noche. Y lo grave es que vas a seguir viviendo de la misma manera. Y si no estás alineado a lo que se ha estado comentando, vas a estar comportándote como un necio, no como un sabio, no como alguien que está buscando seguir las indicaciones de Dios. El Espíritu de Dios es capaz de iluminar la palabra, la Biblia, la lectura de la Biblia, y eso infiere que tienes que acercarte a ella, a la palabra de Dios, para nuestro entendimiento y nuestra transformación. En la medida que Dios nos santifica, nos vamos acercando más al carácter de Cristo. Necesitamos, hermanos, todos recordar las palabras que Jesús dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, es la oración de Jesús a Dios, porque tu palabra es verdad. Si nosotros no nos ocupamos de esto que estamos aprendiendo y caminamos ese camino que eclesiásticamente lo llamamos de santificación, va a pasar desapercibido todo el beneficio que Dios quiere darnos en nuestra vida. Y estoy hablando de la calidad de vida que Dios tiene prevista para nosotros. Y finalmente quiero darte la herramienta para poder planear, y no es un Excel. Debes orar. Entonces la herramienta no es un Excel o alguna otra. Esta es la herramienta, la gran herramienta olvidada. Debes orar. Y voy a regresar con el ejemplo de Nehemías. Y voy a leer Nehemías del 1 al 4 y posteriormente Nehemías 2:1, nada más. En el mes de Quiseu, ya lo habíamos leído anteriormente, donde le declaran lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, pero dice aquí que en el mes de Quisieu, en ese mes empezó la historia. Y en el capítulo 2:1 dice lo siguiente: aconteció que en el mes de Nisán, Artajerjes le da le da la liberación, le da permiso a Nehemías para ir a hacer esa chamba. Dice que mientras ese tiempo ocurrió, el versículo 4 del capítulo 1 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando delante del cielo. Bueno, de cuando Nehemías recibe esa noticia a cuando lo liberan para ir a hacer el trabajo que pidió hacer, pasaron 4 meses. 4 meses en los que Nehemías
no comía churros. Pasaron 4 meses en los que Nehemías había estado orando, llorando, ayunando y lamentándose. Pasaron 4 meses. ¿Cuánto tiempo has pasado orando? Preguntándole a Dios, ¿qué tienes que hacer con tu dinero? ¿Qué tienes que hacer con tu tiempo? ¿Qué tienes que hacer con los talentos? Porque solamente hemos estado hablando de dinero, pero la mayordomía lleva implícito todo lo demás. ¿Cuánto tiempo estás pasando orando por eso? ¿Cuánto tiempo estás pasando orando por ese sueño que tienes de tener una casa? ¿Cuánto? Y pudiera poner 1000 ejemplos, pero ¿cuánto tiempo estás pasando en oración? Es la gran herramienta olvidada. Y créanme que me encantaría escuchar respuestas, pero no hay iglesia en casa hoy. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a eso? Y se decía al inicio, allá, cuando estaba el tiempo de oración con los servidores, que este tiempo fuera también de un beneficio para la iglesia en saber qué tenemos que hacer el siguiente cuarto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuánto tiempo estás orando por los planes de la iglesia para este año, para el siguiente y para los que vienen? Qué gran pregunta, y me encantaría que la platicáramos más, pero quisiera que consideráramos esto para concluir. Perdón, ya me fui. Debes estar en una relación correcta con Dios para poder orar de manera correcta. Tienes que estar en una relación con Dios correcta para orar de manera correcta. Ahí hay mucho que decir. Pero si no estás en una relación correcta con Dios, discúlpame, pero lo que estés pidiendo o orando seguramente no va a estar alineado a la voluntad de Dios. Considéralo, por favor, es sumamente importante. No te engañes. Si no estás en una experiencia viva con Dios, no puedes esperar que Dios te muestre cómo debes de planear tus gastos, tus planes de vida, tus planes de familia, tus planes para tus hijos, los planes para tu esposa, los planes para esta congregación. No podemos esperar que conozcamos la palabra o la voluntad de Dios para nosotros si no estamos en una relación con Dios. Hablo de una relación. Todo lo revisado hasta este momento, hermanos, es muy denso. Y esto no pretende ser un taller de planificación, sino el único propósito que tiene es darte el fundamento de la palabra de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Y estamos hablando de planeación. Pero, y como no es un taller, quiero decirte lo siguiente. Quisiera realmente mostrarme disponible y entendiendo la disponibilidad como lo siguiente que voy a leer. Disponibilidad es simplificar nuestras necesidades diarias para estar listos para servir a aquellos a quien Dios nos ha traído. Quiero realmente expresar lo siguiente. Si hay alguien que esté interesado en saber cómo hacer un presupuesto de su sueldo para alinearlo con lo que hemos estado viendo, podemos hacer un taller para hacerlo posteriormente. Y en razón del interés del foro, pudiéramos comunicar posteriormente cuándo se haría esto. Aquí, cuándo, cómo y quién lo daría. En esta iglesia Dios ha provisto gente profesional en contabilidad, en administración. No necesariamente lo daría yo. Lo que sí tienes que tener seguro es que se haría sobre el principio bíblico que estamos revisando. Entonces, si estás interesado, acércate conmigo y ya veremos. Y finalmente, hay unas consideraciones que necesitamos solamente tocar. Te las voy a dejar ahí. Ya no, Palo. Gracias. Consideraciones finales. No aceptes la idea y te confundas aceptando
que los bienes materiales definen tu vida. No estamos hablando de bienes materiales. No hemos estado hablando durante 5 reuniones o las que sean de bienes materiales. No aceptes la idea y te confundas aceptando eso. Tampoco aceptes la idea y te confundas que si ganas más vas a ser más feliz. Ya hablamos del contentamiento. Ya hablamos de buscar el propósito de Dios y a quien tienes que orar primero es a Dios. Pero algo adicional que quiero decirte hoy, que en otros escenarios lo he dicho, es: no hay dinero que alcance. ¿Oíste? No hay dinero que alcance. Y si estás buscando ser feliz con un nivel de salario, pues ya perdiste, porque estás buscando tu satisfacción en algo que no es Dios. No te confundas, no te pierdas. ¿Has planeado en el pasado? Si la respuesta es sí, pregúntate cómo esto ha beneficiado tu vida. Es necesario que hagas un registro de tus gastos para saber dónde se está yendo tu dinero. Lo voy a decir así, tienes que saberlo. Porque si tú le metes varios billetes a tu cartera y no tienes un control de dónde se está yendo, no vas a saber en qué se está yendo. No puedes dar una cuenta al 100% clara de lo que estás haciendo, y peor que eso, no te vas a dar cuenta dónde tienes una necesidad de mejorar. No vas a poder identificar si estás estás gastando solamente en los deseos o en las necesidades. Y finalmente, te dejo ahí. Dios busca seguidores que obedezcan sus principios en las finanzas. Dios busca esos seguidores que demuestren a un mundo escéptico e incrédulo que Él vive y que Él mismo lo recompensa. Y te puedo referir a la cita que está ahí en Hebreos. Y finalmente decirte, los seguidores con esas convicciones de las Escrituras no solamente van a influir en la historia actual, sino que dejaremos los cimientos a la siguiente generación, la cual necesita un piso claro. Dicho de otra forma, si tú tienes más de 20 años, tienes la responsabilidad de estar mostrando a un Dios poderoso a los que tienen menos de esa edad. Y entre más veteranos estamos, tenemos más responsabilidad de más generaciones a las que tenemos que mostrar que Dios tiene el poder y hace realidad lo que estoy hablando, lo que se está mencionando de la palabra de Dios. Tenemos esa gran responsabilidad. Tienes que tenerlo claro, hermano. Y ya son todas. Conclusión. Si yo planifico como Dios me enseña, mi vida, mis posiciones y el dinero, seré un buen mayordomo. Volviendo al ejemplo de la fisioterapia, para que te evites la deformación de movimientos, se te dejan ejercicios que típicamente son dolorosos, molestos y cansados. Pero solamente así no nos vamos a seguir deformando. Tienes que considerar claramente qué ajustes tienes que hacer para una buena mayordomía. Se habló de dinero, se habló de planes, se habló de muchas cosas, pero hay más. Tu tiempo, tu esparcimiento, tus deseos, tus planes, tus sueños. Espero que esta serie te esté siendo de utilidad. La transformación de nuestro carácter comienza con someter nuestra voluntad. No solamente nuestras palabras a la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Necesitamos recordar que si queremos ser bendecidos de Dios, necesitamos andar en la voluntad de Dios y no en la mía. Primero es Dios. Si yo espero caminar mi vida siendo bendecido, debo de estar caminando en la voluntad de Dios. Si tú
eres nuevo o es la primera ocasión que vienes a una reunión como esta, quiero decirte que Jesús, el Hijo de Dios, mostró atención en todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Y solamente hay una manera de vivir ordenadamente en la tierra, y es cuando se acepta a Jesús como Salvador de tu vida. Si lo haces Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y en consecuencia estarás cerca de Dios y empezarás a caminar un camino donde tu vida va a ser pleno. Si tú eres nuevo el día de hoy, si es la primera vez que escuchas algo así, y si lo has escuchado más veces y no has tomado la decisión de hacer a Jesús el Señor de tu vida, necesitas hacerlo. Y para los que ya somos hijos de Dios, necesitamos reconocer y aceptar cuando no estamos haciendo un buen uso del dinero, cuando no estamos haciendo una planeación correcta como ya se puso. Necesitas reconocer que necesitas la dirección de Dios, la necesitas. Y debes estar dispuesto a cambiar y hacer cuanto Dios te esté revelando hacer. Yo espero que en este momento ya Dios te esté revelando qué tienes que hacer y que deberías empezar ahora mismo. Vamos a orar. Qué bueno eres, Padre eterno, porque eres paciente con nosotros. En eso también manifiestas el amor eterno que tienes para nosotros, que siendo tan imperfectos, que siendo tan susceptibles a equivocarnos, tú nos sigues llamando a poder caminar el sendero que tienes para nosotros, un sendero que es de bien. Que estos tiempos en que se ha presentado tu palabra, hablando de estos temas en los que debemos de ejercerlo bien, la labor que tú nos has encomendado a esta tierra, que todo esto que se ha dicho sea útil para tu iglesia y que cada uno de tus siervos podamos tener toda esta enseñanza como algo imperante en nuestra vida, que en ello tengamos empeño y que haciéndolo encontremos además gusto, porque te estamos honrando, Padre eterno. Gracias por este tiempo, gracias por el escenario que nos das, este lugar, las formas en que podemos hacerlo. Gracias porque en eso manifiestas todo el amor que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos este tiempo. Amén.